Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que nos ha derramado en cada una de nuestras vidas, en especial esta gran bendición de seguir aquí reunidos como su iglesia, dando la bienvenida a todos los que nos siguen visitando aquí en esta mañana, y Dios les siga bendiciendo también a aquellos que siguen en sus hogares, donde quiera que estén, que Dios les siga teniendo con bienestar, es nuestro deseo, y les siga proveyendo los medios también para que puedan seguir escudriñando de la palabra de Dios. Welcome again to our visitors accompanying us today. God bless you all. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana hablando de los milagros que Jesucristo no hizo. Miracles that Jesus did not perform. Sabemos, hermanos, que en las 4 biografías de Jesucristo nos habla de 37 milagros en específico que Cristo hizo durante su ministerio aquí en esta tierra. 37 miracles he performed. Milagros hizo. Y cuando estudiamos estas grandiosas maravillas que Cristo, el Hijo de Dios, pudo hacer mientras que estaba en este mundo, hermanos, pues nos maravillamos y nos asombramos de la grandeza de nuestro Padre Celestial, obrando en su Hijo Jesucristo, aunque sabemos que pues Él era Dios. Aquí en esta carne, fue hecho carne, right? Dios Emmanuel con nosotros. Pero vemos, hermanos, estos milagros que él logró cuando también alimentó a miles, unos cuantos panes, 5 panes y 2 peces, ¿se acuerdan ustedes esa vez? También, hermanos, calmó la tempestad cuando estaba, hermanos, el mar bravísimo y la barca de los discípulos se iba pues a voltear. Calma el mar Cristo Jesús. También caminó en el agua. ¿Quién lo ha hecho, hermanos? Nadie. Ha caminado en agua. Sanó, hermanos, a los que estaban sordos, a los que estaban ciegos y a aquellos también que estaban mancos, y hasta resucitó también a los muertos. Entendemos esto, hermanos, y nos maravillamos. Y hay mucho, hermanos, que aprender de estos milagros precisamente que Cristo hizo. A lot of things that we can learn from these 37 miracles that Jesus did. Sin embargo, hermanos, vamos a ver algunos de estos milagros que Jesucristo no hizo. En ello nos vamos a enfocar en esta mañana. Estos milagros sabemos que los pudo haber hecho, no fue porque no pudo hacerlos. These miracles he did not perform not because he couldn't do them, right? Sino porque Él escogió no hacerlos. Él escogió, hermanos, en ese momento no hacerlos. Y vamos a ver algunos de ellos que tenemos aquí en la palabra de Dios. Nos acordamos de uno de ellos que del cual se nos habla en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 3 y 4. En Matthew chapter 4 verses 3 and 4. Después de que Jesucristo estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Ya hemos leído muchas veces este recuento, hermanos, y sabemos, hermanos, que no fue nada fácil el enfrentarse contra el mismo enemigo Satanás, y en esta manera, físicamente hablando, débil. Se nos olvida entonces, hermanos, que Cristo también, a veces no enfatizamos la debilidad que ha de haber tenido el Hijo de Dios en su físico. Sin embargo, Él se fortaleció en lo espiritual, y esos 40 días los usa Cristo para prepararse espiritualmente
y darle esta victoria sobre Satanás. Right? He prepared himself 40 days and 40 nights spiritually para combatir a este demonio. Y vamos a leerlo ahí, hermanos. Si alguien lo tiene, pueden leerlo. Somebody has it, you can read it. Mateo 4, 3 y 4. ¿Qué nos dice? Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. English, somebody has it? Now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Satanás, hermanos, conocía también que pues estaba en una situación débil, right? Estaba en una situación, hermanos, apremiante en el físico. Imagínense ustedes no comer por 40 días y 40 noches. Right? Si con una comida que se nos pasa a veces andamos como que, ay, ya no puedo, ya tengo que comer algo, si no me voy a convertir en una cosa que no quiero ser, ¿verdad? Ahora 40 días y 40 noches. El hambre que ha de haber traído nuestro Salvador Jesucristo, físicamente hablando. Entonces Satanás le llega luego y le dice en lo que más le dolía, right? En lo que más necesitaba quizás en ese momento, un bocado. Pues di que estas piedras se conviertan en pan. Right? Tú eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios. O sea, prueba que eres el Hijo de Dios haciendo esto. Hubiera abusado Jesucristo de su poder para satisfacerse a sí mismo. If Christ had done what Satan wanted, right, for him to do, he would have abused his power to satisfy himself, his needs. So, entendemos esto, hermanos, entonces, y la respuesta grandiosa del Hijo de Dios. Por eso no hizo este milagro. Estos milagros que vamos a ver aquí, hermanos, ¿por qué no los hizo Cristo? Primeramente, en este caso, porque no quería abusar de su poder divino. Y nunca lo hizo. Durante su vida nunca lo hizo. Nunca usó de su poder divino, porque Él era divino. No dejó de ser divino, aunque tomó la forma de hombre. Pero no abusó de ese poder para ayudarse a sí mismo. ¿Right? Y fíjense la respuesta del Hijo de Dios, tan grandiosa, la cual nos sorprendemos también nosotros y decimos, qué hombre, qué fuerza espiritual. ¿Right? No solo, escrito está primeramente, ¿right? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, verse 4, right? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. De la palabra de Dios yo me he alimentado, en otras palabras, estos 40 días y 40 noches. Eso es lo que me sostiene ahorita. Y a veces se nos olvida esto, hermanos, que aunque tengamos debilidad física, que aunque tengamos problemas físicos, lo que realmente nos sostiene es nuestra salud espiritual. Eso es lo que nos sostiene. Pasemos por lo que pasemos, ¿right? Problemas, enfermedades, lo que venga, hermanos, ¿right? Lo que nos sostiene debe de ser la fuerza espiritual. ¿Qué tan fuertes estamos espiritualmente? Es la pregunta hoy en esta mañana. ¿O dejamos, hermanos, que Satanás nos venza tan fácilmente por nuestra flaqueza física, que internamente, hermanos, también quizás se traduzca a flaqueza espiritual a veces, porque no nos alimentamos como debemos en el espíritu? Nos preocupamos tanto de las cosas físicas, de las cosas materiales, que la salud espiritual, la comida espiritual la dejamos a un lado. Cristo, hermanos, hizo lo opuesto. Él se fortificó en el espíritu, se la pasó orando con su Padre. Imagínense, hermanos, dice que también que los animales salvajes estaban ahí. It tells us also that the wild beasts of the desert were there also surrounding him, right? So no era algo, hermanos, que hasta daba miedo también. Y Satanás también, esperándolo. Ahorita viene,
ahorita viene. ¿Qué no habrías estado, hermanos, Satanás planeando? En esos 40 días también nos ponemos a pensar, ¿cómo le voy a tentar al Hijo de Dios mismísimo? ¿Cuáles van a ser mis mejores tentaciones que le voy a poder aventar al Hijo de Dios para hacerlo caer? Gran prueba, hermanos, para el Hijo de Dios, pero este es uno de los milagros que no quiso hacer. Pudo hacerlo. Pudo haber hecho fácilmente esas piedras en un pan riquísimo y comérselo, pero él sabía que no era propio hacerlo. No era propio abusar de su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas. Que no se nos olvide, hermanos, también a nosotros, también satisfacer primeramente nuestras necesidades espirituales. Poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33, Matthew 6:33. Let's not forget about our spiritual needs first. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:33, hermanos, también. ¿Qué dice la palabra de Dios? Matthew 6:33. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No fue precisamente lo que hizo Cristo? Let's read it in English also. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. ¿No fue lo que hizo Cristo? Precisamente, sí. Buscó primeramente la justicia de Dios. Buscó primeramente agradar a su Padre, no satisfacerse a sí mismo. Le demostró, hermanos, ese amor que tenía también a su Padre Celestial. Así también nosotros, hermanos y amigos, debemos demostrar el amor que le tenemos a nuestro Padre Celestial primeramente, satisfaciendo nuestras necesidades espirituales primeramente. ¿Porque qué? Pues todo lo demás va a ser añadido, fíjense. No te vas a tener que mortificar, hermano, amiga, amigo, amiga, de buscar los medios materiales, porque Dios los va a proveer. Estoy diciendo que no vas a tener que trabajar, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar, el que no trabaja, que no come, dice también la palabra de Dios. Pero no te vas a mortificar más de eso que de lo primordial, que es la salud espiritual. Que no se nos olvide eso, estar vivos espiritualmente. Si tú, amigo o amiga, todavía no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, todavía no tienes vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estamos hablando en lo espiritual. Vida espiritual, como le dice Cristo a Nicodemo, as Jesus told Nicodemus, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de los cielos. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Bueno, este es un milagro que Cristo no hizo, hermanos, no convirtió las piedras en pan. Lo pudo haber hecho otra vez, pero él sabía que no era propio hacerlo. Él decide no hacerlo y justamente, al igual que claro las demás tentaciones que vemos ahí en Mateo, todo lo demás que le sigue tentando Satanás, él decide no hacerlo. Vamos a ver también, hermanos, allá en un recuento que tenemos ahí en Lucas capítulo 9, 51 al 56. In the book of Luke, chapter 9, verses 51 through 56. Lucas 9, 51 al 56. ¿Qué dice? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerse preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo cómo sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pues el Hijo del Hombre
English. Now it came to pass, when the time had come for him to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. And he sent messengers before his face. And as they went, they entered a village of the Samaritans to prepare for him. But they did not receive him, because his face was set for the journey to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? But he turned and rebuked them, and said, You do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Qué bueno para los samaritanos que Cristo no les permitió, ¿verdad?, hacer esto, que oraron para que destruyesen, right, a estos hombres. Fuego del cielo, estaban listos ya Jacobo y Juan, right? James and John. Estaban listos, hermanos, para mandar ese fuego del cielo, para que Dios mandase este fuego del cielo, right? Y vemos aquí, hermanos, que pues Cristo afirma, dice, su rostro para ir a Jerusalén y envía sus mensajeros delante de él. Vayan ustedes, los manda a sus discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Sabemos, hermanos, que los judíos y samaritanos no se podían ver. O sea, en primer lugar, no era algo fácil esta tarea a la cual Cristo les envía a sus discípulos. Samaritanos y judíos otra vez no se podían ver. So, cuando Cristo los manda, hermanos, no era algo muy fácil de hacer. Yo no lo hubiera hecho. Ay, Cristo, ¿no sabes que no nos podemos ver? Samaritanos y judíos, ¿cómo nos mandas a que te hagan preparativos ahí, en esta aldea? Y luego vienen, hermanos, y no hallaron quien les recibiera. Dice el versículo 53, right? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. So, iba a pasar por ahí, hermanos, iba a quedar, comer quizás, no sé, etcétera, etcétera, y luego ir hacia Jerusalén, right? Pero no había quien los recibiera. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, se enojaron, right? Los hijos del trueno, right? Otra vez demuestran por qué se les llamó así. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hasta trajeron a la memoria a Elías, Elijah. Right? Without that we command fire to come down from heaven and consume them even as Elijah did. ¿Te acuerdas de Elías? ¿Cómo lo hizo? Déjanos que pidamos. Pidamos esto para que aprendan la lección, para que aprendan a no hacerle esto al maestro. Right? Quizás usted y yo hubiéramos respondido de la misma manera, nos hubiéramos enojado. ¿Cómo se atreve esta gente samaritana a no recibir al Todopoderoso, al Hijo de Dios? ¿Quién se creen que son estos? Right? Van a ver ahorita, quizás. Porque así actúa el hombre a veces, ¿no? Nos enojamos y luego hacemos decisiones que no convienen. Y luego después nos arrepentimos. Ay, ¿para qué hice esto? Hubiera hecho las cosas con más calma. Sí, pero ya la hiciste. Ya la regaste, como quien dice el dicho. Nos da una lección Cristo aquí. Cristo volviéndose, dice, Él los reprendió. Y reprimanded, rebuked them, a sus mismos discípulos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué clase de espíritu están demostrando? ¿Ya se les olvidó el espíritu del amor ágape? ¿Ya se les olvidó esto? ¿Buscar qué? El máximo beneficio del otro. To seek the maximum benefit of the other one, not yourself. That's love, ágape. ¿Ya se les olvidó eso? No saben de qué espíritu son, no han aprendido nada de mí, en otras palabras. Porque el Hijo del Hombre dice, no he venido para perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas. Yo vine a este mundo no para matar a la gente. Vine a darles esperanza de vida eterna. Juan 3:16, right? John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y ustedes ya quieren mandar fuego del cielo? Jacobo y Juan. Y se fueron, dice, a otra aldea. Se fueron a otra aldea, hermanos. Gracias a Dios que no hizo este milagro de mandar fuego del cielo. Lo pudo haber hecho y pudo exterminar a esos samaritanos para que aprendieran la lección. Y hubiera quedado puro polvo, nada más puras cenizas, right? Del fuego del cielo, fulminante. Como cuando quemamos, ¿verdad? La carne, lo que sea, y lo dejamos y nos olvida y ya se chicharró todo, pues ya es pura ceniza. Ay, se te olvidó sacar la carne, pues sí, mira ya, pura ceniza ya. Ya es así, puro polvo. Right? Así hubiera quedado esta gente. Pura ceniza nada más. Puro polvo. Gracias a Dios que Cristo no hizo ese milagro, ¿right? Y no permitió que los apóstoles también pensaran de esa manera. Luego lo reprendió. Y gracias a Dios porque nos sigue reprendiendo también a nosotros. Thanks be to the Lord that He reprimands us still, right? Porque también dice un versículo en la palabra de Dios que si no nos reprende, somos entonces ¿qué? Ya no somos hijos, sino bastardos. Y se oye feo, pero es lo que dice la Biblia. Cuando Dios ya no te castiga, hermano, hermana, ya no te considera su hijo legítimo. Gracias Dios porque mandaste este castigo. Gracias Dios porque me estás reprendiendo, aunque duele, aunque no me siento bien, pero gracias por mandar esa corrección, la necesitaba. Así Cristo también reprende a sus apóstoles. He rebuked them at that time. Bueno, es otro milagro, hermanos, que Cristo no hizo. Gracias a Dios por ello. También, hermanos, vamos a ver otro recuento, hermanos, ahí en Mateo 26, 51 al 54. In the book of Matthew, chapter 26, verses 51 through 54. ¿Qué dice, hermanos, Mateo 26, 51 al 54? Y aquí el menor. It's not the one. Mateo 26, 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? English. And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest, and cut off his ear. But Jesus said to him, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and He will provide me with more than 12 legions of angels? How then could the scriptures be fulfilled, that it must happen thus? Sabemos que el que sacó su espada era el apóstol Pedro. En los otros evangelios nos dice: Pedro saca su espada, le tira a este hombre, se llamaba también Malco, un soldado, y yo creo que se hizo así el soldado, y nomás le pasó, le cortó la oreja. Y luego vemos que Cristo también va y se la pone otra vez, la reemplaza. Otro milagro de Cristo que sí hizo, ¿verdad? El poner la oreja. Pero gracias a Dios que no hizo este otro. Pensaba Pedro que Cristo necesitaba ayuda. Se le había olvidado, es más, otra vez.
para qué había venido el Hijo de Dios, y ya se los había dicho repetidamente. Es necesario que el Hijo de Dios sufra y sea torturado y sea muerto y sea crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Ya Pedro se le olvidó esto. Pedro el impulsivo saca su espada, ¿no? A veces así también nosotros queremos arreglar la situación de esta manera, sacando la espada, ¿verdad? No necesariamente o literalmente, pero actuamos abruptamente. Actuamos sin pensar, hermanos, las consecuencias de nuestras acciones que van a venir después por hacer esta decisión tan apuradamente así, tan alocadamente. Y al rato vienen las consecuencias otra vez y tenemos que sufrirlas, no de otra manera. Entonces, por eso Cristo le dice: ¿no crees, Pedro, que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, miles de ángeles para acabar con estos insensatos? ¿Crees tú que no puedo hacer eso? ¿Crees tú que no puedo hacer ese milagro? Pero no lo voy a hacer. Otra vez, no conviene. Otra vez, no usó de su poder divino para ayudar su situación física. ¿Ven ustedes? Nunca lo usó, hermanos, el Hijo de Dios. Qué hombre tan valiente. Siempre demostró lo que se tenía que hacer. El ejemplo nos lo dio, ¿right? Es otro milagro, hermanos. Y por eso le dice, ¿verdad? Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, del versículo 56, ¿right? Y el 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. ¿Ven ustedes? Tenían que cumplirse. Quería cumplir las escrituras tal y como fueron profetizadas. No convenía que hiciera este otro milagro, mandar a más de 12 legiones de ángeles, un montón de ángeles, miles de ángeles, para ayudarse a sí mismo. Otro milagro que no hizo el Hijo de Dios. Y gracias a Dios por ello. Si no, usted y yo, hermanos, no hubiéramos tenido esperanza de salvación ahorita tampoco. Y el mundo hubiera estado, hermanos, destinado pues a la muerte eterna. Gracias a Dios que no hizo ese milagro. También, hermanos, en su juicio, ¿se acuerdan que aquellos alguaciles y los dignatarios y los sacerdotes, etcétera, etcétera, querían, hermanos, que hiciera un milagro para probar que Él era el Hijo de Dios, right? Era por pura curiosidad malévola. Ahí en Mateo 26, 67 y 68, Matthew 26, 67 through 68, they also want Jesus to perform a little miracle for them. Mateo 26, 67 y 68. ¿Qué dice, hermanos? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetizamos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? English. Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him and said, Prophesy to us, Christ, who hit you? Estaba, hermano, su rostro, ¿verdad?, vendado. Adivina, a ver, tú que tienes ese poder, según sabes todo, pues a ver quién te golpeó, quién te dio de puñetazos. Dinos. Hasta les pudo haber dicho su nombre. You could have said their names if you wanted. Les pudo haber dicho cuántos cabellos tenían en su cabeza también. Pero no lo hizo. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó y te dio de puñetazos? Right? Lucas 23, 8 y 9 también, hermanos. Luke 23, 8 and 9. ¿Qué dice Lucas también? Lucas 23, 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. English. When Herod
el gran rey Herodes también estaba alegre porque aquí tengo a Cristo, a ver si me hace un milagrito aquí, ¿verdad? Para verlo. Esperaba verle hacer, dice, alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Cristo sabía por qué estaba preguntando. Esto no le iba a responder. No le iba a cumplir su deseo al gran rey Herodes. En la película de La Pasión de Cristo también hay una escena donde está, ¿verdad?, ante Herodes, y precisamente depictando esto, ¿verdad? Y vemos y nos da, hermanos, bastante sentimiento, ¿verdad?, cómo fue tratado el Hijo de Dios. Gracias a Dios que no satisfagó la curiosidad de ellos. Cristo, hermanos, no hace nada para satisfacer curiosidades. Si tú, amigo, amiga, nada más vienes por pura curiosidad, no te va a satisfacer tu espíritu. Si vienes sinceramente, buscándole, con un corazón contrito y humillado, deseando encontrar la salvación, ahí es donde Cristo opera. Ahí es donde Cristo entra, en esa clase de corazón. No en la clase de corazones como estos hombres, ¿verdad?, que eran falsos, que eran vanos, que le estaban torturando, ¿verdad? Finalmente, hermanos, mientras que él estaba en la cruz, también sus enemigos querían que hiciera un milagro. ¿Se acuerdan? Vamos a ver ahí en Mateo 27:40. Matthew 27:40. When he was finally on the cross, his enemies wanted him to do also miracles. ¿Qué dice Mateo 27:40? Mateo 27:40, hermanos, si alguien lo tiene, lo puede leer. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. And saying, you who destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. Y también los otros, los principales sacerdotes, también. No nada más la gente común, también los principales sacerdotes, dice ahí el versículo 41, escarneciéndose, o sea, burlándose. Verse 41 also, the chief priests, right, mocking him. Y los fariseos y los ancianos. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ah, sí. And we're gonna believe in you if you come down from the cross. Really? Bola de mentirosos. No hubieran creído. Aunque Cristo se hubiera bajado de la cruz, no hubieran creído. Si ya había resucitado a un hombre después de muerto 4 días, que ya hería su cuerpo, y habían oído Lázaro, al que amaba. Y al ver a Lázaro y él testificando, ¿qué querían hacer a Lázaro? ¿Se acuerdan? Lo querían matar. Ahora van a decir que porque Cristo se bajó de la cruz, ahora sí ya vamos a creer en él. Esos mentirosos. Hoy en nuestros días, desgraciadamente, mucha gente obra de esa manera todavía. Quieren ver milagros, quieren ver algo ¿verdad?, sobrenatural para creer en Cristo. Y Cristo dice, más bienaventurados los que ¿qué? Los que no vieron y creyeron. Es lo que dice Cristo. No sé, amigo, amiga, si tú estás, ¿verdad?, sintonizándote quizás en tu hogar o aquí presente y andas buscando quizás un milagro físico de Dios para creer en él. Pero ya Cristo y sus apóstoles hicieron todos los milagros necesarios para probar que él era el Hijo de Dios y que ellos eran también discípulos y enviados de Cristo. Ya no hay necesidad de milagros. Si Dios quiere, lo sigue haciendo, él tiene el poder. Y la gente se sorprende, los doctores se sorprenden. Oye, ¿cómo salió de la coma si ya estaba bien muerto, como quien dice, y de repente, wow, milagro de Dios. Pero ojalá que tú, amigo, amiga, también estés buscando a Cristo Jesús sinceramente y que quieras realmente conocerle sin que Él te haga algún milagro físico. Porque el milagro que te va a hacer es un milagro espiritual. Es el darte el perdón
de tus pecados en las aguas del bautismo y una conciencia nueva, y vas a empezar a vivir y vas a empezar a conocer lo que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el milagro que Él va a lograr en tu vida si le das tu corazón. Cristo Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pudo haber hecho, hermanos, lo que ellos le estaban pidiendo, descender de la cruz, pero otra vez, si Él descendía de la cruz, tú y yo no hubiéramos tenido esperanza de salvación. Eso no lo hizo. Gracias a Dios por ello, porque no hizo ese milagro. Entendemos, hermanos, que todos los milagros que sí hizo Cristo, los que encontramos en la palabra de Dios, fue para validar que Él era el Cristo y que es el Cristo, porque hoy reina a la diestra de su Padre desde los cielos sobre su iglesia. Él es cabeza de su iglesia, de la cual usted y yo somos parte si ya hemos sido bautizados. Si tú todavía no has sido bautizado, no eres parte todavía del cuerpo de Cristo, y Dios te hace esta invitación. Y todos los milagros que Él hizo los encontramos ya en su santa palabra, y no nada más esos 37, dice, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 20, 30 y 31, John chapter 20, 30 and 31, para ver lo que nos dice la santa palabra. Juan 20, 30 y 31. ¿Qué dice, hermano? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amen. English. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Amén. Por eso sabemos que ya no necesitamos ver más milagros para creer en Cristo Jesús. Ya la palabra de Dios te está diciendo, estos deben de ser suficientes, aunque tú no los viste, pero otros sí lo vieron, otros fueron testigos, y se escribió esto en su santo libro. Más que suficiente debe de ser, si le estás buscando a Él sinceramente. Pero tiene que ser por fe, como dice Hebreos 11, ¿verdad? 6, Hebreos 11, 6. ¿Qué nos dice ya para terminar también, hermanos? Hebreos 11, 6, Hebrews 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. English. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Esa es la condición que Dios pone. Tienes que creer primeramente en Él antes de acercarte a Él. Lo veíamos la semana pasada en la clase que estudiamos, Dios existe, los que estuvieron aquí. Tienes que entender y saber y creer que Él es Dios, que Él es. Yo soy el que soy, right? Cuando envía a Moisés, tú le vas a decir, yo soy el que soy, me envió. De ahí para allá no te mortifiques. Yo soy el que soy. Si tú crees que Dios es el que Él es, así como Cristo Jesús, que decía yo y el Padre, ¿qué? Uno somos, right? Father and I are one, right? John 10:30. ¿Crees que le hay? ¿Tienes esa fe? ¿Qué es la fe? Ahí está en el versículo 1. What is faith? Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. Es pues que la fe es la certeza de lo que se espera. Tienes que tener esa certeza de que hay un mundo después de este mundo. Es lo que esperamos. La convicción de lo que no se ve, completamente convencido de lo que no has visto. Y de quien no has visto tampoco, o a quien no has visto. Yo no vi a Jesucristo
ser resucitado. Yo no vi a Jesucristo ser crucificado, ni tú tampoco, hermano, hermana, amigo, amigo, pero lo creemos por fe, basado en lo que dice la palabra de Dios. Y es más, está también en los libros de historia. Está. No es un mito inventado, ¿verdad? Como la mitología griega, por eso se le llama mitología griega, son mitos y leyendas. Cristo no es un mito. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Y Cristo es la vida. Juan 14:6, John 14:6. Si tu amigo o amiga también quieres venir en esta mañana, hacemos la invitación, siempre la hacemos. Si ya estás convencido, convencida de que necesitas entregar tu vida a Cristo en las aguas del bautismo, para poder ser así añadido a su reino, siendo tus pecados completamente perdonados, siendo tus pecados completamente borrados, allí en las aguas del bautismo. Si tú lo quieres ya hacer, tienes esa decisión en tu corazón, ¿por qué no nos contactas de alguna manera para que Dios pueda convertir este deseo en una realidad en tu vida hoy? Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.